bienvenidas a todas las que están en Bariloche, también las que estamos acá en San Martín de los Andes. Bueno, otro día juntas, otra vez entre amigas, empezando un viernes distinto, un viernes donde todas vamos a estar disfrutando. Espero que lo estén disfrutando cada viernes con su palabra, después en el Zoom. Es hermoso disfrutar este hermoso tiempo que Dios lo dispuso, la pandemia, pero de esta manera, ¿no? No dejamos de continuar todos nuestros encuentros. Así que hoy, esta tarde, tenemos una invitada especial, una invitada desde Perú, así que queremos darle la bienvenida a Graciela, que ella va a estar con la palabra de Dios. Así que pasamos a ver a Graciela. Hola amigas y hermanas de la Iglesia de San Martín de los Andes, espero que se encuentren muy bien. Estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes aquí compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, les mando un abrazo muy grande también a toda mi familia, que ustedes tienen el privilegio de disfrutar allí. Les quiero mucho y bueno, siempre estoy orando por todos ustedes en aquel hermoso lugar. Hoy quiero compartirles algo que estoy compartiendo con las damas de mi iglesia y me ha tocado hablar de una parte de la armadura de Dios que es muy hermosa y me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 15. ¿Ya? Bueno, yo lo voy a leer y ustedes me siguen. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y antes de seguir me gustaría que oremos. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra tan hermosa, Señor, por estas escrituras que nos dejaste para poder vivir la vida cristiana de acuerdo a tu voluntad. Armadas, Señor, fuertes, firmes para destruir las acechanzas del diablo y resistirlas. Te pido que hables en nuestras vidas y que nos des la capacidad, Señor, de entender y de poner en práctica tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como verán, es un hermoso pasaje, realmente es para leerlo varias veces y les recomiendo, voy a estar compartiendo con ustedes algunas clases más de esto, así que si tienes tiempo y estás en tu casa haciendo cosas, puedes poner ahí la Biblia hablada y escuchar el libro de Efesios. Si lo puedes leer o escucharlo varias veces, te va a ayudar mucho a comprender todo lo que Pablo está diciendo acá en este último capítulo, porque realmente la armadura de Dios es como un resumen de lo que él ha venido hablando en todo el libro de Efesios, ¿ok? Entonces te vas a dar cuenta de cómo cada parte de la armadura se conecta con algo que él está explicando en los capítulos anteriores. Así que yo te desafío a que puedas leer el libro de Efesios, realmente te va a ayudar todo y te va a ayudar en todo y te va a encantar, ¿ok? Así que bueno, la parte que yo les voy a comentar es el calzado, dice, ¿no? Calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y qué hermoso, ¿no? Porque la vez anterior que estuve con ustedes hablé sobre la paz.
y también me tocó hablar con las mujeres de mi iglesia. Después que hablé con ustedes, empezar con esto, empecé hablando de la paz, porque es el apresto del Evangelio de la paz. Así que recuerdan que hablamos así muy brevemente, que dijimos que era importante, ¿no es cierto?, la paz en tres aspectos, ¿no? La paz con Dios, que se produce en el momento que recibimos a Cristo como Salvador, la paz de Dios en nuestros corazones cuando estamos en paz, ¿no?, con nosotros mismos, habiéndonos reconciliado con Dios, pero también con nuestra vana manera de vivir y aceptando lo que somos, y realmente mirando hacia adelante podemos tener la paz de Dios en nuestros corazones. Y también la paz con otros, ¿no?, a través del perdón, a través de poder recibir a los demás como son, perdonándoles todas sus ofensas, como Dios nos perdona a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, brevemente vemos un pequeño pantallazo de esa paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que es una tranquilidad del alma y del espíritu que aún en dificultades nos hace estar tranquilos. Es una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la actitud interior, del corazón, ¿no es cierto?, de un corazón que está en paz con Dios, que tiene la paz de Dios y que puede enfrentar cualquier circunstancia con esa paz, que es una fortaleza que Dios nos da. Por eso Él dice, no se turbe vuestro corazón, les dijo el Señor, ¿verdad? Y después les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es diferente la paz de Dios. Es una paz que sobrepasa todo lo que podemos entender. Entonces también nos dice acá que debemos calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz. Me voy a poner los lentes, si no, no puedo leer bien. Ahora bien, los zapatos, ¿no? Estos eran los zapatos que Pablo veía en el soldado que lo custodiaba todo el tiempo en la cárcel, porque recuerden que la epístola de los Efesios se escribió en la cárcel, es una de las epístolas de la prisión que Pablo escribió. Así que Pablo veía la armadura de este soldado todo el día y empezó a describirla, ¿no?, y a utilizarla en sentido espiritual, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos entender la armadura como era. Y él estaba viendo los zapatos del soldado, ¿no?, y los relacionaba con la paz, con el Evangelio de la paz. Por eso enseguida, vamos a ver otros versículos, que los vamos a ir viendo después, nos van a llevar a versículos donde habla de predicar el Evangelio. Pero también hay otras acepciones aquí en este pasaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el apresto? Una pequeña explicación de lo que es el apresto. El apresto es un fundamento preparado, el fundamento del Evangelio, ¿no? Pablo muchas veces habla de ese fundamento en Efesios, en Romanos, en Corintios. Es un fundamento. ¿Dónde nos pararíamos si no hay un fundamento? Tenemos que pararnos sobre algo. Entonces el apresto del Evangelio de la paz es ese fundamento que Dios ha puesto para que nosotros de ahí sigamos, ¿no? Estemos bien firmes parados en el fundamento, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunos aspectos. Ahora, me encanta ahí el versículo 10 cuando dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿ok? Cuando empieza a hablar de la armadura de Dios, y el 11 dice, vestíos de toda la armadura. Así que hoy nos vamos a poner los zapatos, y estos zapatos son los zapatos de Dios, ¿no? Son los zapatos de papá. ¿Quién no se ha puesto los zapatos del Padre, no? ¿Quién no se ha puesto? O sea, a mí me encantaba ponerme, no los de mi papá, yo me ponía los de mi mamá, ¿no? Y me encantaban por los tacos altos y jugaba con eso. Y eso es muy típico de los niños, ¿no? Que se pongan los zapatos de los padres, ¿verdad? Entonces,
qué hermoso que es eso, pero también qué zapatos que nos vamos a poner, ¿no? Los zapatos del Padre. Bueno, vamos a ver en este pasaje algunas cositas de estos zapatos. En primer lugar, vamos a ver los pies del soldado, ¿no? ¿Qué tipo de zapatos usaba? Los zapatos del soldado, vamos a ver. Estos zapatos eran especiales. Algunos, yo he leído que algunos dicen, me cambio un poquito porque hay un reflejo acá de la ventana que no me gusta. Ahí, a ver. Ahí. Estos zapatos, algunos dicen que eran como unas sandalias, entrecruzadas, ¿no? Que se entrecruzaban en los pies y sostenían hasta la mitad de la pierna el pie del soldado. Otros los dibujan como unas botas, como unas botas de cuero hacia arriba. Yo me inclino más por esa, porque un soldado que tenía que estar en batalla no creo que estuviera con un tipo de sandalias, ¿no? Sino de un material protector. Incluso si andaban en terrenos o en lugares donde hacía frío, también tenían que tener los pies bien protegidos. Así que yo me inclino a pensar que es más como una bota de cuero, ¿no? Que protegía sus pies. Y después, Flavio Josefo, que era un historiador, describió estos zapatos, miren, dice, calzada densamente tachonada con clavos afilados. La calzada, la parte de abajo, estaba densamente, es decir, uno al lado del otro, llena de clavos tachonados, es decir, clavos que estaban metidos, que no se podían sacar, y eran de metal, y eran afilados, porque con esos clavos ellos se agarraban al terreno, ¿no? Se paraban y quedaban ahí. Imagínense, llevaban toda una armadura encima que no tenían que lograr un balance y después quedar separados, porque muchas veces tenían que pelear y los golpes de la espada eran muy fuertes, entonces esos zapatos hacían que se mantuvieran firmes en el terreno, ¿ok? Así que, bueno, fíjense, los éxitos militares, tengo acá, de Alejandro Magno y Julio César, fueron por lo bien calzados que estaban sus soldados. Era parte del éxito del ejército, estar bien calzados, y eran increíblemente veloces en todo tipo de terreno estos soldados. Por eso Alejandro Magno, ¿no? Cuando aparecían los ejércitos de Alejandro Magno, la gente temblaba, porque eran invencibles, y lo mismo los romanos, los de Julio César. Así que acá nos está describiendo unos zapatos con un agarre al terreno muy poderoso. Eran especiales, sostenían el pie y lo afirmaban. Ahora, con esta idea vamos a pasarnos al segundo punto. Necesitamos un balance. Vamos a ver el balance del soldado, ¿no? El balance del soldado era lo que les dije recién. Por un lado, ¿verdad? Bien parado, bien parado. Por el otro, equilibrio. Tenía un equilibrio. Y nosotros como soldados también tenemos que tener ese equilibrio, porque claro que esto nos lleva a pensar ahí en Romanos 10:15, cuando dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y Pablo se va al pasaje de Jeremías, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Está hablando de predicar el Evangelio. Así que nosotros en toda circunstancia tenemos que aprovechar cada oportunidad en la que Dios nos coloca, difícil o fácil, para predicar el Evangelio. Era lo que Pablo hacía en la cárcel. Imagínense esos soldados que estaban custodiando a Pablo tantas horas, tenían que escuchar el Evangelio. Más de uno de ellos se debe haber convertido con Pablo. Pablo no desaprovechaba ninguna oportunidad que tenía. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente esto por un lado, ¿no? Predicamos el Evangelio, porque es la base, es el
fundamento. Sin este fundamento no podríamos construir hacia arriba, ¿verdad? Perdón. Por el otro lado, nos preparamos para pelear, ¿ok? Nos preparamos para pelear. Si no tomamos una posición en cuanto a las verdades bíblicas, no vamos a poder pelear bien. Miren Efesios 4, 13 y 14. Yo lo tengo anotadito acá para ser más rápido. Efesios 4, 13 y 14 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ven? En esta pelea que tenemos diariamente en la vida y aún contra Satanás, que después vamos a hablar de eso, tenemos que estar bien parados en nuestras convicciones. Si no, vamos a ser, como dice acá, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cualquiera que entre va a hacernos inclinar hacia su lugar, ¿no? ¿Saben? ¿Están listas ustedes para defender su fe? Si están testificando y alguien les empieza a hacer preguntas o se encuentran con alguien que de repente empieza a atacar tu fe o tus convicciones, ¿estás preparada para defenderlas? ¿Estás lista para defender la inspiración bíblica, el nacimiento virginal, la verdad del Espíritu Santo, verdad? Hay tantas cosas para defender. ¿Estamos preparadas? Esto es muy importante. Dios está buscando hombres y mujeres que se paren frente a la verdad bíblica. Hoy en día tenemos muchos ataques de tipo moral, de tipo bíblico, de doctrina, que necesitamos estar preparados. Si no, cualquiera va a entrar en nuestras iglesias y vamos a ser llevados, como dice acá, de todo viento de doctrina. Tenemos que ser fuertes y no débiles. En Jueces 7:3, cuando Gedeón iba a pelear para salvar a Israel, Dios le hizo pedir que le dijera a todos los cobardes y los débiles que salieran, ¿verdad? Porque eran demasiados soldados y Dios no quería hacer la guerra con tantos, quería hacerla con pocos. Entonces, Gedeón dijo esas palabras y muchos se retiraron, muchos se fueron, porque era más el daño que iban a hacer en medio de la batalla, porque iban a salir corriendo por el temor, que lo que iban a hacer de bien. Entonces realmente lo que Dios quiere es que estemos preparados y que seamos valientes, si no, no vamos a poder enfrentar al enemigo. Hay que estar preparados. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver el enemigo del soldado. El enemigo del soldado. La Biblia nos muestra sus artimañas. Tiene artimañas este enemigo, que es Satanás. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y por otro lado, en 2 Corintios 11:14 dice que él se presenta como ángel de luz. Es contradictorio. De repente es un león, de repente es un ángel. De repente ataca las escrituras, como cuando le dijo a Eva, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? ¿Verdad? Y por otro lado, la cita, ¿no? Sabe la Biblia, cuando lo tentaba al Señor y le recitaba los pasajes bíblicos, ¿no? Entonces, él es así, él ataca y después es mentiroso y se muestra como un angelito. Y saben que esas son las características, por ejemplo, de un falso profeta. Un falso profeta está en la iglesia y es peligroso porque no luce ni suena como un falso profeta, como un falso maestro, que de repente se levantan en medio de la congregación y muestran las uñas, ¿no? Y empiezan a decir sus verdades, su doctrina, engañaron a la gente por muchos años
y en ese momento se levantan y la gente les cree y como no están bien parados, se van detrás de ellos y producen divisiones en la iglesia, ¿verdad? ¿Puedes reconocer al enemigo? ¿Puedes reconocerlo? Bueno, por eso el pasaje aquí en el versículo 10 empieza diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la fuerza viene del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan en 1 Samuel 36 cuando David vuelve, ¿no?, con los hombres, habían ido a hacer una incursión en un pueblo y vuelven y les habían secuestrado a todas las mujeres y los niños? Entonces los hombres empezaron a desesperarse y hablaron de apedrearlo a David. Y David estaba destruido, llorando, todo el pueblo lloraba, pero dice que David se fortaleció en su Dios, se fortaleció, ¿no? Y ahí sacó la garra a David y bueno, y recuperaron a todas las mujeres y los niños, ¿verdad? Pero la consigna contra el enemigo, ¿saben cuál es? Fortalecerse y vestirse. Vestirse cada día con la armadura de Dios. Estaba leyendo un libro de Charles Stanley donde él dice que él todos los días hace esa rutina en las mañanas y en oración le pide al Señor que lo vista con la armadura y va nombrando cada parte de la armadura de Dios en una actitud de fe, pidiendo al Señor que lo vista con esa armadura. Esa es la orden, fortalecerse. ¿Cómo nos fortalecemos? Bueno, viene a través de la palabra de Dios, de tu devocional, del tiempo que gastás con el Señor, orando, leyendo su palabra, sacando aplicaciones prácticas, estudiando. Yo sé que ahí en la iglesia de ustedes en San Martín estudian mucho la Biblia y se preparan, y eso es buenísimo, eso es lo que debemos hacer, estar preparados y tener un balance, un equilibrio. El Evangelio de la Paz trae paz con Dios y la seguridad de que Él está a nuestro lado. Por eso podemos salir y conquistar, porque esa es la firmeza del soldado, que no está solo, que sabe que el Señor está con él, si no, caeríamos delante del enemigo. Miren, Romanos 5, 6 al 10, a ver si me acompañan, lo vamos a buscar, Romanos 5, 6 al 10, que me encanta ese pasaje. Bueno, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso, ¿no? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa es la confianza. La confianza es todo lo que el Señor hizo, es todo lo que Él hizo por nosotros, todo lo que Él logró es lo que me da paz y en lo que consiste nuestra fortaleza. Tenemos que estar bien parados en esas verdades. Esas verdades son las que alimentan nuestra fe, las que nos hacen salir adelante y ganar la batalla. Miren, Romanos 8, 31 y 37 al 39 son pasajes muy conocidos también, ¿no es cierto? Son pasajes que nos tienen que inspirar. Romanos 8, 31, que aquí lo tengo, Romanos 8, 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y después del 37 al 39 hace el gran pasaje en el que recita que nada nos va a poder separar del amor de Dios, ¿no? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar de su amor? Nada. Juan 10:10 dice que estamos en las manos del Señor y encima rodeados de las manos del Padre. Nada nos puede separar. ¿Quién nos puede sacar de esas manos? ¿Por qué tememos? ¿Por qué somos cobardes? ¿Verdad? Eso es algo increíble, ¿no? Que Satanás nos pueda realmente frenar muchas veces con el temor. Tenemos que estar bien paradas, hermanitas. Tenemos que estar paradas en las convicciones y también paradas en el predicar el Evangelio. Ese es el balance del soldado. Porque si estudiamos y nunca predicamos y nunca salimos a buscar a los perdidos, entonces no sirvió de nada todo lo que estudiamos, ¿no? Tiene que haber un balance, porque si no saben qué va a pasar, nos van a quedar grandes estos zapatos y no vamos a poder caminar. Nos van a quedar grandes porque son los zapatos de Dios, ¿verdad? Así que yo te invito en este mes, en esta semana, que puedas poner en práctica esto, ¿no? De acercarte más, fortalecerte al Señor, fortalecerte en el Señor, vestirte con la armadura de Dios de a poquito y empezar a ver estas cosas tan importantes, ¿no? Vamos a seguir hablando de estos zapatos. No es solo lo que les quiero decir. Vamos a seguir hablando de estos zapatos otro día, pero quiero que puedas entender que hoy lo que Dios quiere es que estés bien parada, balanceada en la palabra de Dios, buscando la fuerza que viene de Él y predicando el Evangelio de la paz a otros que no están en paz, que no tienen la paz de Dios. Eso es lo que hacemos, alcanzarlos con el Evangelio. ¿Estás calzada con este apresto del Evangelio de la paz? Bueno, entonces hay que salir y predicar, salir y buscar al perdido y también gastar tiempo con la palabra de Dios. Para mí ha sido hermoso este estudio y realmente me hizo ver muchas cosas que necesito reforzar en mi vida. Así que yo espero que tú también puedas encontrar en las verdades de Dios las cosas tan prácticas que Él nos ha dejado para poder vivir. Vestirnos, algo que hacemos todos los días, ¿no? Porque no podríamos salir, y menos sin zapatos. Mi hijo cuando era chiquitito y yo me estaba arreglando para ir a la iglesia y yo estaba parada en el espejo ya vestida, peinándome y a veces estaba con mis sandalias o mis pantuflas, él tenía 2 añitos y salía corriendo y me traía zapatos porque él no quería que saliera con las pantuflas y a mí me daba mucha risa porque era tan chiquitito, era muy observador y después cuando creció un poquito me decía, ¿qué color de zapatos quieres que te traiga, mami? Bueno, Dios quiere también, no salgas en pantuflas, sal bien calzada, porque tenemos que estar bien parados en la batalla, tenemos que estar bien parados. A veces nos ponemos las pantuflas, ¿no? Nos conformamos con lo que tenemos, pero Dios tiene algo mucho mayor. No te conformes en tu vida espiritual, busca lo más grande para Dios. ¿Qué les parece si oramos? Agradeciendo a Dios por esta palabra. Señor, muchas gracias porque realmente hay tanto para hacer en nuestra propia vida. Perdónanos por nuestros pecados y por muchas veces nuestra desidia frente a tu palabra y frente a los grandes privilegios que tenemos, Señor, como hijos tuyos de tenerte y de tener la libertad de predicar y de poder estudiar la Biblia. Señor, danos un espíritu valiente, un espíritu que realmente nos lleve a predicar con fervor. Ayúdanos a ponernos esos zapatos y a permanecer firmes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos entonces la próxima. Les mando un gran abrazo a todas y que Dios las bendiga.